Hay momentos en la vida que no se te pueden olvidar. Dios dijo, tened memoria de este día. Porque cuando comienzas a olvidar lo que Dios hizo por ti, también comienzas a actuar como si nada importara. Egipto fue destruido plaga tras plaga, y aún así Faraón no cambió ni su corazón ni su actitud. No era falta de evidencia, era dureza de corazón. Y seamos honestos, en nuestra vida también muchas veces hacemos lo mismo. Sabemos qué es lo correcto, lo sentimos, pero no decidimos hacer los cambios necesarios para estar acorde a lo que Dios quiere que pase en nuestras vidas. Hasta que llega un punto decisivo en nuestra vida. Un cordero sin mancha, y un cordero sin mancha con su sangre en nuestra puerta de manera representativa. Y esa sangre será la diferencia entre la vida y la muerte espiritual. Ese cordero es nuestro Señor Jesucristo, y no hay salida del cautiverio espiritual sin Él. El Antiguo Testamento, uno de los escritos más antiguos del mundo que también testifica de Jesucristo. Escritura antigua aplicada a tiempos modernos. Estás escuchando Ven, Síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. La temporada 3. Jocelyn, bienvenida a un episodio más de Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Gracias, Adrián, por la oportunidad. Estoy muy contenta por esta nueva experiencia y pues de poder aprender juntos del Evangelio. Muchísimas gracias por animarte a tener esa experiencia, y pues el tema de hoy es un tema muy especial. Es un tema que a todos como miembros de la iglesia nos toca aprender de él. Vamos saliendo de la Pascua. Cuando este video se publique, habrá sido una semana después de la Pascua, pero este tema da justo en el centro con el Cordero, con las plagas de Egipto, y cómo gracias a ese sacrificio las personas ya pueden librarse de su cautiverio físico y nosotros del cautiverio espiritual. Jocelyn, platícanos un poquito de ti para que la gente te conozca, de dónde eres. Platícanos un poquito. Bueno, soy de Ecuador, llevo aquí en Hermosillo viviendo casi 4 años. Vine por trabajo, mi familia está en Ecuador, pero gracias al Evangelio siento que es muy fácil para los miembros de la iglesia encontrar un lugar donde pertenecer. Correcto. Y bueno, fiel a nuestra tradición, lo que hacemos es cada uno de nosotros escoge una sección de lo que es el manual de Ven, Sígueme, y lo desarrollamos. Esto no es una clase de escuela dominical, es simplemente un estudio personal. Debemos de complementarlo con el estudio individual, el estudio familiar, y bueno, si quieren complementarlo con el video que nosotros hacemos para que pueda enriquecer un poquito su estudio, pues adelante. Y pues adelante, Jocelyn, si quieres platicarnos qué sección escogiste. Sí, la sección que yo escogí justamente fue la de Éxodo 7 al 11. Y pues en este punto de la historia, como ya lo mencionaste, pues el pueblo del Señor ya estaba esperando ser liberado, no estaba esperando el cumplimiento de las promesas que le había hecho, que esas cargas tan fuertes que les estaban siendo impuestas fueran quitadas de ellos. Pero pues en toda historia hay un villano, en este caso pues el faraón. Estaba siendo piedra de tropiezo para que esto pudiese llevarse a efecto. Él se resistía a ceder a la invitación de Aarón y de Moisés de liberar al pueblo, ¿no? Pero incluso advertidos estaban por el Señor. En capítulos anteriores también leemos que en Éxodo 3, más o menos, que el Señor les dijo que no iba a ser sino por mano dura que ellos iban a poder ser liberados. Jocelyn, yo siempre digo que los malos no son tan malos, ni los buenos tan buenos. Pero cuando estaba estudiando esta parte, yo me puse a meditar un poquito. ¿Qué tal si yo fuera faraón? Imagínate un poquito el peso social, el peso psicológico de tener la obligación moral de que tu descendencia o tu dinastía crezca, sea poderosa, porque ese es el trabajo de un faraón, ¿no? Y que de repente vengan y te digan que todos los esclavos se van a ir. Entonces,
podríamos estar viendo señales, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros estuviera actuando como Faraón. No sé, ¿qué piensas tú? Exacto, o sea, de hecho, algo en lo que yo pude pensar durante la semana, o sea, él era un líder político, o sea, era líder de ese pueblo y un pueblo extranjero que estaba viviendo, que fue acogido por ellos en una parte crítica de su historia donde, pues, en realidad les salvaron la vida. Pues se querían ir, o sea, sí les estaban imponiendo cargas muy fuertes, pero siento que hasta cierto punto, o sea, por estrategia y por seguridad de ellos mismos, quería el faraón mantenerlos ahí. Claro, y además de ser el líder político, como tú lo mencionas, específicamente en esta dinastía que estaba gobernando Egipto, Faraón también era el representante de Dios. Entonces, más que a lo mejor decir, bueno, pues que se vayan y la clase social pobre de nosotros a lo mejor puede hacer el trabajo de obreros, era contradecirse el decir, tu Dios es más poderoso que el mío, pero yo represento a mi Dios. Entonces, no solamente es la parte económica, también la manera en cómo él iba a quedar de manera religiosa ante su pueblo. Entonces, Faraón tenía todas las de perder si se iban. Sí, definitivamente. Y creo que para entender también qué era lo que estaba sucediendo dentro de él, yo encontré en un discurso que se dio en abril del año pasado por el elder Christopher H. Kim de los 70, él nos enseña un poquito en cuanto a este endurecimiento de corazón. Porque en las escrituras lo menciona así como tal, el faraón tenía el corazón duro, ¿no? Y bueno, incluso menciona que el Señor era quien endurecía su corazón. Pero pues gracias a la traducción de José Smith, nosotros podemos ver que fue decisión de él endurecerlo. Entonces, muchos factores lo llevaron a él a esa decisión. Y él enseña que... Él enseña lo siguiente. Dice, la traducción coreana de la palabra dureza en el libro de Mormón es gwang-ak. Esta frase utiliza el carácter chino gwang, que significa terco, y ak, que significa malvado. Cuando endurecemos nuestro corazón, nos cegamos y las cosas buenas no pueden entrar en nuestro corazón ni en nuestra mente. Entonces, si lo vemos de esta forma, lo que les estaba pidiendo Moisés y Aarón al faraón, o sea, en teoría no era algo malo, les pedía que los dejara salir a 3 días de ahí para poder adorar a su Dios. Pero su corazón y su mente estaba cegado a tal punto que él no podía ver eso. Terco y malvado. Terco y malvado. Entonces, él no podía ver lo positivo. Podía ver nada más esas cosas negativas que se iban a ir, lo que acabas de mencionar, exactamente. Ahora, plaga tras plaga, o sea, fueron 10 los eventos en los que el faraón, incluso, si mal no me equivoco, en la de las ranas, es donde el faraón dice, bueno, dile a tu Dios que yo voy a liberarlos, pero haz que las ranas como cedan hasta cierto punto. Y no solo eso, no. Dice, bueno, sí, mañana los voy a liberar. Pero ya cuando al momento de ya tomar esa decisión, él se echa para atrás y no lo hace. Entonces, plaga tras plaga, él se vio, como lo dice también en el libro de Mormón, continuamente a retroceder a esos sentimientos negativos. Qué curioso que podía aceptar con sus peticiones la divinidad de las obras de Moisés, pero a la vez, o sea, imagínate decirle, dile a la plaga que se vaya, es tanto como reconocer que la plaga viene de Dios, pero al echarse para atrás, dice, no, espérate, siempre no, es terco, necio y malvado, ¿no? Como dice la traducción de esta palabra en coreano, como dices. ¿Qué te hace pensar, Adrián, en esta posición del faraón en cuanto a tomar esta decisión? La dureza de corazón es algo externo, algo que decidimos. Yo creo que es algo que decidimos y muchas veces está influenciado por cosas exteriores.
Me siento reflejado, me siento representado por Faraón muchas veces en mi vida, malamente, en donde sé que ya cometí el error y en vez de decir, bueno, me voy a arrepentir o voy a tomar el camino que el Señor quiere, digo, pues ya me equivoqué y hasta me embarro hasta home como si fuera béisbol, ¿verdad? Lamentablemente el orgullo o la falta de capacidad de tener a Dios con nosotros, a veces creemos que no hay salida. Hay una escritura en el libro de Mormón que dice que Satanás nos va atando con hilo, no me acuerdo cómo se llama el hilo, pero es un hilo muy delgadito. Lino. Con lino fino. Lino fino. Y entonces sentimos que siempre podemos romperlo. Y entonces a lo mejor cuando cometemos un error decimos, bueno, sí, pero mañana me arrepiento. Sí, pero... Y le subimos de grado. Sí, pero mañana me arrepiento. Y sí. Y entonces cuando debe de venir el verdadero arrepentimiento, estamos tan atrapados que equivocadamente pensamos que no nos podemos zafar de este lino y decidimos mejor seguir el camino del pecado porque ya estamos muy sumergidos en él. Y qué vergüenza que se den cuenta y qué vergüenza confesarlo. O si confieso y digo que estaba equivocado, voy a quedar como un tonto. Yo creo que son sentimientos que en lo personal me veo muy, muy, muy reflejado en ellos. Los que me conocen se pueden reír de mí, pueden asentar con la cabeza, pero yo creo que nos pasa a todos. Nos ha pasado a todos y lamentablemente caemos en estos engaños de Satanás. Sin embargo, y para contestar tu pregunta, Jocelyn, yo creo que es una decisión personal. Nosotros tenemos la capacidad del albedrío, que es el don más preciado de nuestro Padre Celestial que nos dio. Y nosotros podemos decidir tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito o tener un corazón endurecido. Y a pesar de las pruebas y señales y mensajes que Dios nos mande, decidir seguir adelante con nuestra decisión como Faraón. Y justamente esta decisión que pues tomamos, ¿no? De hacerlo o no, me hizo meditar y buscar entender, porque tengo un dicho y mi mamá me suele decir que es uno de mis mayores defectos, el buscar entender a las personas, dice mi mamá, a veces te lleva a justificarlas. Pero en mi postura personal... Oye, qué buena frase. Sí. Conocer a las personas. Buscar entender a las personas a veces te lleva a justificarlas. Wow, sabiduría desde Ecuador. Muy bien. Para el mundo y para Hermosillo. Pero para entender a las personas, a veces necesitamos ponernos en su lugar, ¿no? Entonces, quise entender, ahorita como mencionabas, poder entender al faraón. Y dije, bueno, ¿qué fue lo que lo llevó a él a ese punto de convertirse en alguien malvado, terco, cerrado, de que no haya cabida para esos sentimientos buenos, ¿no? Y llegué a 3 conclusiones. Si a ustedes se les vienen a sus mentes otras, escríbanlas en los comentarios. Si a ti se te viene otra, Adrián, también la puedes comentar. La primera, que ya lo mencionamos ligeramente, el orgullo y el poder. O sea, él era el líder de este pueblo, él quería tener esa seguridad de que su pueblo iba a seguir prosperando. Ahora, ¿es algo que vemos en la actualidad? ¿Qué piensas? Sí, muchas veces nuestro deseo de tener más riqueza, de prosperar económicamente, puede llevarnos a tomar decisiones como trabajar los domingos, o mejor no pago el diezmo, mejor lo invierto. Definitivamente la prosperidad, que curiosamente es una bendición de obedecer los mandamientos, decidimos buscar el camino del hombre y no el camino de Dios para obtenerla. Uh-huh. Y en el libro de Mormón hay otro ejemplo que se menciona sobre esto de la ambición y el poder, de querer tener más, que no es malo. De hecho, se nos manda a nosotros que busquemos esa prosperidad para poder ayudar a bendecir de una mejor manera a los hijos de nuestro Padre Celestial. Pero en Alma 47 y 48 menciona el caso de Amalequía, que quería ser rey de los nefitas, pero como no pudo por el lado correcto, fue al lado... Se hizo la manita. Se hizo la manita, engañó y llegó a tal punto de, pues, lograr
envenenar al rey de los lamanitas, lo mata, se casa con su esposa, logra ser rey de los lamanitas y a consecuencia de todo esto, la guerra entre estos dos pueblos y la cantidad de personas que murieron es impresionante. Entonces, ¿a qué te puede llevar un deseo que puede en base tal vez ser bueno si no está con la perspectiva correcta? Si no lo ciñes a lo que el Señor desea que sea, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Wow, qué buena comparativa, ¿eh? Ahora, el segundo punto, sentirse lastimado o herido. Es otra cosa que nos puede llevar a endurecer nuestro corazón. El pueblo egipcio estaba siendo azotado. O sea, estaba recibiendo una tras otra y tras otra. Esto como evidencia del poder del Señor, sí, pero estaban sufriendo. O sea, ¿cómo no te tomas esto como algo personal? Entonces, creo que cuando o pasamos la línea de sí me duele a es personal porque la tienes contra mí, podemos caer en ese punto de también endurecer nuestros corazones. Y ya con este punto me gustaría ya conectar al siguiente con este ejemplo, que es un clásico del libro de Mormón, Lamán y Lemuel. O sea, toda la familia estaba pasando por las mismas circunstancias. Pero hay una diferencia entre Lamán y Lemuel y Nefi, Sam y pues el resto de su familia. Ellos se empezaron a tomar todo personal, o sea, nos sacan de nuestra casa, tenemos que abandonar nuestras riquezas. Y todo gira alrededor de ellos. Y todo gira alrededor de ellos. O sea, sin considerar que su familia también estaba pasando por lo mismo. Entonces, ellos decidieron sentirse heridos y no podían ver más allá de esas heridas. Entonces, y con esto es lo que quiero conectarlo con el siguiente punto. Algo que también les impedía a ellos era porque no podían conocer las bondades de Dios. No podían comprenderlas. Pero para poder comprenderlas, tenían que pagar el precio. O sea, Nefi dice en las escrituras que él buscó conocer y comprender aquellas cosas que su padre le había enseñado. Y siento que para el faraón también fue difícil ceder ante eso, porque cuando Aarón y Moisés van y le dicen, bueno, queremos que liberen, Jehová dice que liberen a nuestro pueblo. Él dice, bueno, ¿y quién es Jehová? Sí, espérame tantito, a ver si lo libero. Sí. Entonces, como, ¿quién es Jehová? ¿Para qué tú me pidas esto? O sea, el no conocer a Dios ni sus bondades nos impiden sentir esto o creer en esto o que sea más sencillo aceptar su voluntad. Pero para llegar a ese punto debemos pagar ese precio. Entonces, ¿qué cosas crees que podemos hacer para que sea esto una tarea más fácil de sobrellevar? Estaba compartiendo con mis alumnos de la clase de instituto que el Señor nos pide 4 básicos en nuestras vidas. Orar continuamente, participar de la Santa Cena, nos pide que paguemos un diezmo íntegro y que asistamos al templo lo más frecuente que podamos. Esas 4 cosas básicas en nuestra vida van a hacer que tengamos el Espíritu y que cuando tengamos situaciones como estas podamos acudir a Dios y Él nos pueda mantener con la mente lista para que el corazón también esté listo para aceptar este tipo de situaciones en la vida. Entonces, les decía yo a los jóvenes, yo no conozco a ninguna pareja que esté orando y que vaya los domingos a la iglesia y que se quiera divorciar. Conozco muchas parejas que a veces van a la iglesia, que a veces oran y que sí se quieren divorciar. Digo, estoy hablando de una manera general, ¿verdad? Uh-huh. Por supuesto que hay sus casos muy específicos, pero cuando los dos están comprometidos, y de manera personal, estamos haciendo las cosas que Dios nos pide, hay un recuerdo en nuestro corazón y vamos a caer y nos vamos a equivocar y vamos a seguir pecando, pero va a haber un deseo de regresar.
No sé si contesté. Ujú, ujú. La respuesta está en esas cosas sencillas y diarias, esa porción pequeña. Y creo que Alma lo enseña muy bien, que cuando, o bueno, volviendo al ejemplo de Lamán y Lemuel, el detalle en ellos era que tuvieron muchas oportunidades de regresar, como mencionas, y lo hicieron, se arrepintieron. Pero el detalle está en que ellos continuamente endurecían su corazón. Caso contrario a sus hermanos, que buscaban continuamente eh, probar esta porción adicional que viene de la luz del Espíritu Santo. Entonces, la línea está en ¿lo hago o no? Y las consecuencias que trae cada cosa. Entonces, creo que en la medida en que nosotros podamos identificar en qué cosas estoy cayendo, por ejemplo, de manera personal, hubo una temporada de mi vida donde sentía que cada cosa mala que pasaba era por mí. Era, o si alguien decía algo malo, era contra mí. O si alguien actuaba de cierta manera, era por mí. Si amanecía con sol, era por mi culpa. Entonces, eso... Y una muy buena amiga me decía, no eres el centro del universo, como tranquila. O sea, no... Entonces, si nosotros logramos identificar, porque esas cosas son las que hacen que los sentimientos negativos vayan cubriendo nuestro corazón y llega un punto en que se endurezca y no hay cabida para lo bueno. Y nos volvemos tercos, empiezan otro tipo de cosas, como fue pues el caso de Maliquía, pues una cosa lo llevó tras otra. Un pecado grave lo llevó a cometer uno peor. Entonces, con la ayuda del Señor y reconocer que pues tenemos estas debilidades, Él va a hacer que esas debilidades sean fortaleza para nosotros. Y vamos a poder tener ese espacio para esa porción adicional del Espíritu. Entonces yo sé que si nosotros reconocemos de esta forma y nos cuidamos de esa línea de lo hago o no lo hago, y simplemente decidir, bueno, voy a hacer las cosas que me acerquen al Señor, vamos a poder ser cada día un poquito más como describen en Mosía las cualidades de este niño pequeño. Manso, humilde, sumiso, lleno de amor. Entonces es algo que nos toca trabajar a todos, pero no es algo que sea de la noche a la mañana. Fíjate que me encantó lo que dijiste. Una cosa te va llevando a otra. Faraón pudo haber dejado salir al pueblo de Israel y haber quedado en buenos términos con él. A lo mejor posteriormente hubiera habido una migración otra vez de los que les gustaba ahí. Y sin embargo, quedó... al final del día los libera, ¿verdad? Spoiler si no has leído el resto de los capítulos, pero al final del día libera al pueblo. Es tan grande su dolor de ver a su hijo muerto y todo esto que decide liberarlos. Entonces, ya quedó mal ante la historia. Pero el haber negado que se fueran, después lo hizo cometer otro error más. Salir atrás de ellos. Retrocedió. Y entonces, más allá de llevarse a sus guerreros y exponerlos al desierto los días que hayan sido, cuando cruza el mar también y los guerreros mueren, queda peor que como quedó al haberlos liberado solamente. Entonces vemos nuevamente este lino fino que Satanás estaba tejiendo alrededor de Faraón. Y muchas veces en nuestra vida sucede lo mismo. Y precisamente porque el Señor sabía que eso no era una característica de los malos, porque siempre hay un malo en la historia, pero a veces el malo somos nosotros y el Señor no quiere que nosotros seamos los malos. Yo voy a hablar un poquito de Éxodo 12, del 1 al 13. Son versículos muy pequeños, pero este tema nos recuerda cómo el Señor ha preparado una vía para no esclavizarnos. O, como digo yo, la Santa Cena puede ayudarnos a recordar a Jesús. Es el tema del manual. Pero digo, ¿cómo recordar nuestra vida para no esclavizarnos nuevamente? Y bueno, cuando Dios liberó a Israel,
no solamente los liberó y los dejó que fueran felices, les dio instrucciones específicas. Y una de ellas, Jocelyn, es muy importante porque dice, no lo olviden. A veces en nuestra vida tenemos situaciones, tenemos pecados que cometemos que no podemos olvidar para no volver a caer en ellos. O tenemos bendiciones, como en este caso el pueblo de Israel, que el estarlas recordando continuamente nos pueden ayudar a mantener una vida recta. Y tenemos muchos ejemplos en las Escrituras. Por ejemplo, cuando el Salvador vino aquí a las Américas, en el libro de Mormón, pasaron 3, 4 generaciones y vivió un pueblo en rectitud porque recordaba el hecho de que Cristo había venido, había ministrado y recordaban sus enseñanzas. Una generación después dejaron de recordar y el pueblo nefita pues desaparece, ¿no? Empieza la destrucción del pueblo. Entonces, el no olvidar tanto las bendiciones como el dolor de nuestros errores es básico y fundamental. Yo soy un amante de la historia. Me encanta, en mi tiempo libre yo leo la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, y cosas de esas. Porque cuando estaba en preparatoria tenía un maestro que enseñaba que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, si tú no recuerdas lo que el Señor ha hecho por ti, estás condenado a repetir tus errores. Y Dios sabe algo que tú y yo y las personas que nos escuchan no debemos de ignorar. El problema no es caer. El problema es olvidar que Dios ya te levantó. Si me puedes ayudar, por favor, a leer Éxodo 12, en el capítulo 12, el versículo 14, por favor. Y aquí vamos a aprender algo muy importante. Vamos a aprender un sistema que Dios nos está dando para que nosotros podamos recordar. 12:14, por favor. Muy bien. Dice, y habréis de conmemorar este día y lo celebraréis como fiesta solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y 26 y 27 del mismo capítulo 12, por favor. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros responderéis, es el sacrificio de la Pascua de Jehová, quien pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esto no era una tradición, es un sistema que Dios creó para este pueblo, específicamente para que el pueblo no volviera a ser esclavizado. Porque cuando olvidamos lo que Dios hizo por nosotros, empezamos a vivir nuestras vidas como si nada importara y peor, como si nunca hubiera pasado que Él nos levantó. Entonces, este es el gran problema de olvidar, que volvemos nuevamente al lodo. ¿Okay? Vamos a leer una escritura más, por favor. Esta se encuentra en Éxodo 13:3. Y vamos a ver aquí la mano de Jehová y qué es lo que está haciendo. Éxodo 13, versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis nada leudado. Jocelyn, ¿tienes alguna experiencia en tu vida en la que hayas sido muy, muy bendecida y gracias a esa bendición puedas recordar las bendiciones de Dios? Pues la que siempre viene a mi mente, pues serví una misión por 18 meses y en mi último día en la misión mi presidente me preguntó, bueno, si podía darme una bendición. Y en esta bendición él prometió que cualquier cosa que yo hiciera o decidiera emprender o hacer iba a tener éxito. Cada vez que me veo en una situación de querer hacer algo, tengo muchos problemas con inseguridades.
creo que se van a sentir identificados con esto. A todos nos pasa. Siempre es como, tal vez no pasa, o mejor no lo hago, mejor estoy en esta posición. Pero recuerdo esta promesa que se me hizo y cada vez se ha cumplido. Tanto en los estudios, tanto en mi trabajo, tanto en un negocio que pues he empezado nuevamente aquí en Hermosillo. Veo la mano del Señor ya cuando en el proceso, pero cuando a mí ya no me quedan fuerzas, veo que siguen funcionando las cosas. Entonces, creo que es una tierna misericordia del Señor el que se me haya hecho esa promesa como un recordatorio de que Él siempre iba a estar ahí conmigo. Gracias. Y entonces, con mano fuerte te sacó Jehová, como dice la Escritura. No es suerte en nuestra vida, no es coincidencia. Es Dios. Y lo tenemos que recordar. Tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Porque aquí viene la confrontación. Viene lo incómodo. ¿Cuántas veces Dios nos dice, no lo hagas, y lo hacemos? Y de todas maneras Dios nos saca del problema. Y regresamos. Regresamos otra vez a ese error. A los mismos pensamientos, a las mismas malas decisiones, a la versión equivocada de nosotros que no obedece a Dios. Y no es falta de bendiciones, es falta de memoria espiritual, es falta de retener en nuestros corazones el gozo, la alegría cuando por fin nos sentimos perdonados. Por supuesto que hay que recordar que el Señor nos perdonará 70 veces 7 y más si es necesario. Pero ¿hasta cuándo vamos a atormentar nuestro corazón y nuestra mente por estar sufriendo la tristeza que es, según Dios, el pecar? Entonces, la Pascua apuntaba a algo más importante. La Pascua apuntaba directamente al Señor Jesucristo. Pero hoy en día, Jocelyn, no marcamos con sangre los marcos de nuestras puertas, ¿verdad? Hoy hacemos aún algo muchísimo más sencillo, pero igual o tal vez inclusive un poco más sagrado. Esto es participar de la Santa Cena. Y bueno, yo también me voy a ir al libro de Mormón como tú. ¿Okay? Si me puedes ir a leer, por favor, en el libro de Mormón. Me gusta mucho porque Moroni, en el libro de Moroni, capítulo 4, nos enseña la oración exacta que tenemos que hacer. Es una claridad impresionante de las palabras que tenemos que mencionar. Es importante recordar que la oración de la Santa Cena no podemos cambiarla. Tiene que ser tal cual. ¿Okay? Y Moroni 4:3 dice algo muy especial. Adelante, por favor. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti. Oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Me gusta mucho la parte que dice para que siempre se acuerden de Él. Jocelyn, aquí no dice para que te acuerdes la siguiente hora o para que te acuerdes a veces o de vez en cuando. Dice siempre. Y aún así muchas veces participamos de la Santa Cena y durante el resto de la semana vivimos como si Cristo no estuviera presente en nuestras vidas. ¿Quieres compartir algo? No, justamente se me venía a la mente cómo al salir de la iglesia mismo, el relato del presidente, del Elder Holland, de cuando salimos de la conferencia general y íbamos prestos como el dinosaurio al helado de vainilla y así. O sea, cómo al salir de la Santa Cena, o sea, participar de algo tan sagrado, volvemos a esa rutina, ¿no? Cuán fácil es de hacerlo. Y bueno, precisamente para poder evitar este ciclo
yo creo que podemos hacer un par de cosas que nos van a ayudar a estar más conscientes. Una parte importante o un tip que yo puedo compartir es mientras estemos cantando el himno sacramental, tal vez podamos preguntarnos, ¿de qué me sacó el Señor esta semana? Haciendo una analogía con el pueblo de Israel que fue liberado de Faraón. ¿De qué me libró el Señor? ¿De qué cautiverio estaba? Económico, psicológico, del trabajo. ¿De qué problemas me sacó el obedecer sus mandamientos? A veces es la teoría de la playera con la mancha, que le pregunta a alguien, oye, ¿qué ves? Y pues la mancha, en vez de ver una playera gigante blanca, ¿verdad? A veces en nuestra semana pensamos solamente en los errores, en las equivocaciones, pero también pensar en las bendiciones que tuvimos. Jocelyn, ¿qué bendición así de bote pronto, así de repente, puedes recordar que has recibido tú estas últimas semanas? La más reciente, acabamos de tener el campamento de mujeres jóvenes de la Estaca. Sí, ahí andaba también. Y vaya que fue cansado. Pero creo que una de las cosas que más disfruté en el campamento fue ver participar a las jóvenes del barrio. Y cómo son muy diferentes. Está muy polarizado este círculo de jovencitas. Muy diferentes. Pero cómo hicieron que esas diferencias pudiesen armonizar gracias a la música, pues. Fue una experiencia muy llenadora y creo que animó mucho nuestros corazones como Presidencia de las Mujeres Jóvenes y nos ayudó a ver que ellas tienen, o sea, que ese deseo está ahí. Así es. Fíjate que otra de las bendiciones que yo puedo compartir esta semana, también me tocó estar en una reunión sacramental de mi barrio y le pidieron a mi hija que pudiera compartir su testimonio del campamento y ella hablaba de los principios que me tocó a mí enseñar en una charla, que es escuchar al Salvador. Y cuando preparaba esta clase, realmente la estaba preparando para ella, porque ella estaba en la audiencia y pensando en que los mismos problemas que ella pudiera tener, la pudieran tener las demás jóvenes. Y pude ver su corazón receptivo. Pero también esta misma semana pudimos abrir los papeles de la misión de mi hijo. Y ese es un momento que me ha marcado por el resto de mi vida, seguramente. Porque pude sentir las tiernas misericordias del Señor. Mi esposa y yo teníamos ansiedad y temor de saber a dónde lo mandarían. Y cada vez que le preguntábamos, él decía, a donde Dios me mande, yo voy. Y yo decía dentro de mí, híjole, pues mi hijo es muy expresivo. Entonces yo tenía miedo que al leer su llamamiento enfrente de todos, verle su carita triste. Y entonces, bueno, invitamos a mucha gente y fueron. Y entonces él estaba abriendo sus papeles. Y cuando él leyó la misión, yo sentí una confirmación del Espíritu. O sea, yo puedo testificar que él ha sido llamado a servir a esa misión por revelación y por profecía. Dios, en su infinita misericordia, decidió confirmarme. A mí, que soy el papá nada más, pues no soy el que va, que era correcto. Y yo, entre lágrimas, cuando abrazo a mi hijo, le digo, hijo, es correcta la asignación. Y él me dice, sí, papá. Entonces, ese recuerdo va a estar conmigo para siempre. Y deberá de ser un recuerdo permanente conmigo cada vez que participe de la Santa Cena. Además de recordar, hermanos, el segundo punto que quiero compartir es escríbelo. Escríbelo. Tenemos la bendición de contar con la aplicación de Family Search, ¿cómo se llama? ¿La de recuerdos? Recuerdos. Y ahí tú puedes subir fotos, puedes poner tu testimonio. Yo de cuando en cuando tengo alguna experiencia, comparto ahí mi testimonio y mis aventuras, pero también apunto mis discursos. Últimamente he discursado mucho, entonces hemos puesto muchos recuerdos ahí. Y cuando regreso y los leo, puedo volver a sentir el Espíritu y las bendiciones que tengo. Es algo constante que yo hago durante la Santa Cena. Yo abro la aplicación de recuerdos y leo
leo mis recuerdos, ¿verdad? Y eso me ayuda a sentir el espíritu. Entonces, escribirlos es una herramienta muy poderosa. Oprah Winfrey, no sé si la has escuchado. Ella es una presentadora de un club, de un programa, y ella dice que debemos de escribir todos los días las bendiciones que recibimos y que ese es el secreto para ser feliz. Entonces, un diario de bendiciones. Bueno, yo no te digo que escribas un diario, pero yo te digo, escribe tus experiencias espirituales, ¿no? Y por último, yo digo que debemos de vivir la semana como alguien que ya fue liberado, como alguien que, tal cual, probablemente estuvimos presos del pecado, del orgullo, del enojo, y ahora estamos libres. Tenemos que vivir el resto de la semana de la misma manera en que vivimos los domingos. Eso se llama congruencia. El presidente Henry B. Eyring enseñó que si no escribimos las experiencias espirituales, tendemos a olvidarlas. Y cuando las olvidamos, pierden su poder. ¿Ya escribiste el campamento en tu diario? Pues sí, felicidades. Es una buena tarea. Si no, es una buena tarea. Entonces, Jocelyn, ¿cómo te aseguras de no olvidar las veces que Dios ya te ha liberado? Creo que algo que ayuda mucho ahora con el uso de pues, la tecnología, los celulares, me gusta mucho tomar fotos. Entonces, tomo muchas fotos de momentos en los que representan algo para mí. Incluso me ha ayudado qué cosa pasó tal día, voy a mi galería y busco. Pero ahorita que comentabas esto de escribir, en alguna ocasión, sin permiso de mi papá, encontré su diario que llevó desde su misión hasta cuando tuvo a su cuarto hijo. Ah, caray. Yo soy la quinta. Okay. Pero el leer su forma en cómo ellos iban, cuando conoció a mi mamá, cuando la invitó a salir, cuando tuvo a sus 2 primeros hijos, lo que significó para la familia perder a su segundo hijo a una corta edad, lo que significó recibir a la hija que nació después de esta pérdida. Entonces, para mí ha significado entender cómo el Señor bendijo a mi papá y cómo me puede bendecir a mí a seguir su ejemplo de permanencia, de guardar esas bendiciones en el corazón. Gracias por compartirlo. Bueno, yo quiero terminar diciendo que la Pascua y la Santa Cena son eventos diferentes, pero representan exactamente lo mismo. Representan que Cristo ya nos liberó. La pregunta no es si Él ya actuó. La pregunta es si lo seguimos recordando o lo vamos a olvidar. Pues muchísimas gracias, Jocelyn, por habernos acompañado durante este episodio. Espero que puedas acompañarnos en un futuro también. Vamos a ver. Y pues no sé si quieres compartir algo antes de despedirnos. Sí. La forma en cómo vivimos está determinada en esas acciones diarias, ¿no? Y si vamos de la mano del Señor, va a ser todo más sencillo. Va a ser más sencillo recordar, va a ser más sencillo que cuidarnos de endurecer nuestros corazones. Entonces, no esperemos a estar hasta las rodillas, como diría mi mamá, para querer caminar. Entonces, podemos hacerlo desde mucho antes. Recordad para no endurecer el corazón. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este episodio. Te invitamos a que puedas compartir este episodio con alguien que creas que lo necesita. Y si nos ayudas a comentar qué fue lo que más te gustó o te llamó la atención, pues te lo vamos a agradecer mucho. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. Hasta la próxima.